Bienvenido al podcast de La que te ama. La que te ama. Un programa en donde estamos hablando sobre el amor propio, el amor en pareja, reflexiones, poesía y espiritualidad. Acompáñame y por favor, no le cambies. Venga, al aire andamos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bienvenido al podcast de La que te ama. Y bueno, pues la verdad es que yo ya te extrañaba muchísimo, ya extrañaba subir podcast y qué bueno que me los has pedido. Así que, pues el día de hoy te voy a hablar sobre un libro que he estado leyendo que se llama Un verdadero despertar. Y el autor se llama Joe Vitale. Y el tema que te traigo se llama Ho'oponopono. Yo creo que ya lo has escuchado en meditaciones, en temas espirituales. Estas palabras en sí que engloban o más bien son las siguientes. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. El autor nos dice: no importa en qué orden digas las frases, la idea es decirlas. Sigue tu inspiración y dilas dentro de ti mismo, en el orden que mejor te parezca. Deja que te orienten tus sentimientos. En el último evento, Zero Limits, el Dr. Hugh Lane resumió las 4 frases en solo 2. Te amo y gracias. Lo que generalmente sucede por el camino, lo que generalmente le ayuda a despertar a cada una de estas etapas, es algo que parece un relato. Como lo que me sucedió hace algunos años. Un amigo me contó una historia que al principio no le creí. Me dijo que sabía de un terapista que trabajaba en un hospital mental para locos criminales y que este terapista, en cierta manera, utilizaba una técnica de sanación hawaiana con la que pudo sanar a todos y cada uno de esos pacientes. Lo sorprendente era que nunca había visto a ninguno. Yo pensé, esto no es posible. Sea algo de magia y milagros, sea algo de sanación a distancia, de reiki por aquí y de energía por allá. Pero simplemente no pensaba que eso fuera posible, de modo que lo descarté, lo cual demuestra lo poco abierto mentalmente que era yo en ese tiempo. Un año después volví a oír la misma historia. El amigo que me la contó me preguntó: ¿la verificaste alguna vez? ¿Alguna vez fuiste a ver a ese terapista que curó a esos criminales mentalmente enfermos? Yo respondí: no, creo que simplemente lo descarté. Entonces él dijo: vamos a entrar a internet ya mismo. Teníamos un computador portátil y empezamos a buscar. Fue muy difícil encontrar información, por lo menos en ese momento. Pero seguimos buscando y en efecto, encontramos un nombre. Yo no hice nada entonces, pero unos días después, cuando estaba en casa con mi propio computador, empecé a cavilar sobre ese terapista y su método. ¿Era su historia realmente cierta? Me volví detective y empecé a buscar. Me empujaba la curiosidad y pensaba: si esto es verdad, tengo que contárselo a la gente, porque si es cierto, apunta a un milagro y un proceso de curación que todo el mundo debe conocer. De modo que me entusiasmé mucho con el asunto. Hice algunas averiguaciones y descubrí que sí, que había un terapista que había trabajado en el Hospital Estatal de Hawái para enfermos mentales. Supuestamente había trabajado allí durante 4 años y supuestamente en los primeros 2 años, usando ese método, había ayudado a curar a la mayoría de esos internos, que entonces empezaron a recobrar la libertad. Bueno, pues me interesé en encontrar más información porque quería saber quién es ese tipo y dónde está. Seguí investigando hasta que lo encontré.
Ya pueden imaginarse lo emocionado que estaba. Parecía un muchacho con un juguete. Era estupendo pensar. Encontré a este sanador, este místico, este chamán. Lo encontré y le envié un email. No había un número de teléfono. Solamente una dirección de correo electrónico. Y le mandé un mensaje. Fue muy amable. Dijo que podía llamarlo por teléfono y nos pusimos una cita para eso. Lo llamé y resultó ser una persona muy amable, muy abierta y generosa. Me dedicó 45 minutos en el teléfono. Y yo no era nadie para él, no me conocía, pero contestó todas mis preguntas. Le dije: ¿fue cierto eso? ¿Trabajó usted en el hospital de enfermos mentales? Contestó: sí. Dije: ¿utilizó usted un método de sanación para curarlos? Contestó: sí. Yo dije: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cuál era el método? Yo tenía muchas preguntas. Entonces él contestó con esa confusa declaración: todo lo que hice fue limpiarme yo mismo. Yo pensé: ¿qué quiere decir eso? Él dijo: trabajé en ese hospital, pero no vi profesionalmente a los pacientes. Estuve de acuerdo en estar allí, pero solo quería ver sus historias clínicas, no a ellos. A medida que miraba esas historias, experimentaba diferentes sensaciones. Sentía rabia, sentía frustración, sentía náusea, porque se trataba de gente que había cometido crímenes violentos. Eran asesinos, violadores, todos casos muy tristes. Miraba y anotaba lo que sentía. Luego se disponía a subir hasta lo que llamaba lo divino. Algunas personas lo llamarían Dios o vida o Gaia. Él lo llamaba lo divino. Dijo: yo llevaba mi sensación a lo divino y decía: por favor, perdóname, lo siento, gracias, te amo. Bueno, esto no tenía ningún sentido para mí. Me mostré muy amable con él. Me inspiraba mucha curiosidad, pero pensaba: me parece un poco chiflado. Esto no tiene sentido como yo entiendo que funciona la realidad. Seguí explorando y le dije: cuénteme más sobre ese hospital y sobre lo que usted hacía. De nuevo se mostró muy amable y generoso. Dijo que el hospital era un lugar espantoso. A la mayoría de los pacientes había que amarrarlos o sedarlos. Cuando él había entrado a trabajar allí, la mayoría de los médicos se marchaba a los 30 días y las enfermeras se iban después de 1 o 2 semanas. El movimiento de personal era atroz, porque ese hospital era el infierno en la tierra. Las personas caminaban por sus pasillos, recostadas a las paredes por miedo a ser atacadas. Así era de terrible. Había aceptado ir allá si le permitían usar su propio método de curación, y entonces volví a preguntarle: ¿cuál es su propio método de curación? Me respondió diciendo que era una técnica hawaiana llamada Self-Identity, Ho'oponopono. Lo dijo y por supuesto yo no pude repetirlo ni deletrearlo. No sabía de qué estaba hablando, pero él dijo simplemente: oh, es Self-Identity, Ho'oponopono. Me esforcé en seguir con él y continuó diciendo: ¿usted ha oído decir que puede crear su propia realidad? Y yo pensé: sí, claro, eso está en la segunda etapa. Cuando uno está empoderado, sabe que puede crear su propia realidad. Eso hace parte de la segunda etapa. Él siguió diciendo: bien, si usted crea su propia realidad y un enfermo mental se aparece en su experiencia, ¿no ha creado usted también esa persona? Yo tuve que detenerme, tuve que respirar profundo. Oh, Dios mío, esto es un asalto cuántico en la comprensión de la naturaleza, de la responsabilidad personal,
porque lo que él estaba diciendo era: si esas personas se aparecieron en mi vida, entonces de alguna manera yo ayudé a crearlas, y a mí. Pensar en esto incluso ahora me cuesta mucho trabajo. Él siguió diciendo que estaba aceptando, en cierto modo, haber creado esa persona en su vida. No la creó per se, pero creó la experiencia de esa persona en su vida. Estaba apropiándose de la sensación que había tenido al mirar las historias cuando se sintió furioso, frustrado, con náuseas o lo que fuera. Estaba asumiendo la sensación, esa sensación. Esto es importante. Él llevaba esa sensación a lo divino, como ofreciendo una oración, una petición. Le dice a lo divino: lo siento, no tengo idea de lo que me pasó cuando produje a esta persona, pero la estoy aceptando en mi vida. Por favor, perdóname por lo que haya hecho en mi vida, en mi pasado, en mi presente. No soy consciente de lo que hice, pero por favor, perdóname por eso. Y continuaba diciendo: gracias. Gracias por encargarte de esto. Gracias por limpiar esto. Gracias por encargarte de toda esta situación. Y terminaba diciendo: te amo. Lo cual, como descubrí, eran las 2 palabras más poderosas que se pueden decir. Decía: te amo. No a sí mismo, no a la persona en la que estaba pensando, no a su historia clínica. Se lo está diciendo a lo divino, a Dios. Está diciendo: te amo. Y al hacerlo, ha empezado a rendirse, a entregarse. Lo que tenemos que aprender en esta etapa es a rendir todo eso. Cuando tú te entregas, dejas de ser víctima. Pasas del empoderamiento a crear conjuntamente con lo divino un estado de empoderamiento que está por fuera de lo previsto. Aquí es donde realmente tienen lugar la magia y los milagros. Yo deseo que te haya gustado como a mí esta anécdota y que te haya hecho reflexionar y despertar espiritualmente un poco más. Te doy las gracias por estar aquí conmigo. Nos escuchamos próximamente. Y por favor recuerda sintonizar www.radioorbe.com con una sola O los días jueves en punto de las 11 de la noche. Muchísimas gracias. Yo te dejo un abrazo de luz y un beso. Bye bye.